Poné la oreja, el corazón y el nosotros para... ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Ni tan locos ni tan sanos de la azotea, la columna de Gabriela Dueñas. Es imposible pensar en un pueblo sano si ese pueblo no está feliz. Bueno, la verdad que nos hemos puesto bien intimistas escuchándote, Carla, con la salud de los enfermos. Y qué mejor que poder charlar, ¿no? en este inicio de año con Gabriela Dueñas. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y a todas allá en Mar del Plata, bienvenidos, feliz regreso, reencuentro. La verdad que es un placer charlar con ustedes. Acá te saludamos con Luis y con Carla. Arrancamos, ¿no? Diciendo algo más que interesante, que vos lo decís en la presentación, ¿no? Es imposible que un pueblo sea sano si ese pueblo no es feliz, ¿no? Así es. Y también quiero decir que qué maravilla, ¿no? Este cuento de Cortázar. Cuántas cosas disparan para pensar en voz alta acerca de qué entendemos por salud, qué entendemos por enfermedad, sobre todo en el campo de la salud mental, ¿no? Y yo me quedaba pensando, cuando hacía referencia al título, la salud de los enfermos, ¿por qué no pensar también en la enfermedad de los, entre comillas, sanos, ¿no? Porque bueno, algo muy interesante a lo que nos convoca a pensar la nueva ley de salud mental, los nuevos paradigmas de salud mental que hoy están instalados en el mundo, es que entre la salud, entre comillas, y la enfermedad no hay líneas que uno pueda trazar y que limiten de manera clara entre quienes se consideran los cuerdos y quienes están locos. Y creo que algo de eso puede capturar este relato de Julio Cortázar, ¿no? Cuando termina, fíjate vos cómo termina, ¿no? Al final, la pregunta que uno se hace era quién estaba delirando, quién vivía en otro mundo desconectado de la realidad, si la familia de esa mujer, a la que le habían hecho creer que el hijo no había muerto, y finalmente los otros terminan pensando que estaba vivo Alejandro, ¿no? Cuando en realidad había muerto hacía mucho tiempo. Y esto tiene que ver con esta problemática que muchas veces hemos conversado, que conocemos con el nombre de la patologización y de la medicalización de la salud, y que tiene que ver con el avance hegemónico de las lógicas del mercado y de la medicina hegemónica, ¿no? Psiquiátrica en este caso, sobre la vida social, y que lamentablemente en estos tiempos de pandemia que venimos viviendo, y yo subrayo esto de venimos viviendo porque hasta el día de hoy no ha terminado la pandemia, a pesar de ese insistente negacionismo de muchos y muchas que hacen de cuenta que no terminó la pandemia, cuando además ya de paso estalló una guerra. La verdad que es muy más que oportuno subrayar que hay una gran preocupación, en no pocos de los que trabajamos en el campo de la salud mental, por este avance en la tendencia a patologizar, o sea, a ver como enfermos a aquellas personas que, por ejemplo, tienen empatía, tienen, están dolidos, tristes por todo lo que supuso y supone la pandemia, a la que se le suma ahora, como decíamos, esta guerra mundial, la crisis, etcétera, y no están felices y saltando a una pata como, no sé, se esperan, viste que el neoliberalismo monta en torno a la alegría una especie de revolución, ¿no? Hay que estar felices a cualquier costo, a cualquier precio, y pareciera ser que eso es lo sano, y que cuando alguien se muestra triste, por ejemplo, tramitando un dolor
un dolor, porque la verdad que todo lo que venimos viviendo es muy doloroso, y estar en contacto con la realidad y saber lo que está pasando es doloroso, y no sentir dolor y en su lugar anestesiarse, consumiendo, anestesiarse, tomando psicofármacos, anestesiarse, negando la realidad, tiene que ver más con lo que aquello que llamamos locura, ¿no? La locura de estar desconectado de la realidad y construirse un mundo paralelo en donde, bueno, algunos por lo menos se sienten más felices, pero a costa de desentenderse del dolor ajeno, y sobre todo de un dolor que es de carácter comunitario, colectivo, porque tiene que ver con esta pandemia que nos atraviesa como comunidad, con esta guerra que parece que se está desatando en el hemisferio norte y que también nos impacta como humanidad, con este daño al medio ambiente, que lo vemos permanentemente en distintos episodios, como ahora los incendios en Corrientes, y la verdad es que esta posibilidad de estar felices igual, festejando como si no pasara nada, a pocos metros los incendios de Corrientes, un carnaval, es como está más ligado a lo que clásicamente nosotros definíamos como la locura, y sin embargo no, en estas lógicas neoliberales imperantes, aquel que está triste o preocupado por estos acontecimientos se lo tilda de depresivo y rápidamente se le manda a tomar antidepresivos, y la persona lamentablemente que se siente triste por estas cuestiones hasta a veces se la cree que está enfermo y que está deprimido, cuando en realidad la pregunta es ¿quién está enfermo? Por eso el título del cuento de Cortázar, ¿no? La salud de los enfermos, o esto de inventar enfermedades, las enfermedades que se le atribuyen a personas que en realidad están más sanas que las otras, porque con sus dificultades, que nadie las niega, que puedan manifestar en sus conductas, como por ejemplo la tristeza, que nadie va a poner en duda que la tristeza es algo que no es agradable de ver a alguien triste, lo que hace es estar poniendo de manifiesto que están pasando cosas que duelen mucho, ¿no? Hola Gabriela, te habla Carla. Hola Carla. Mucho gusto. Mi pregunta es, con respecto a lo que vos hablás y con respecto al cuento, esa cuestión de, como sociedad, ¿no somos un poco el cuento de Cortázar? En el momento de lo que vos hablabas, ¿no? De esa cuestión de felicidad y tristeza, y cómo tapamos esa tristeza de una manera, o cómo en lugar, no digo yo taparla quizás, sino transitar ese dolor. Esa frase, Carla, que decía estamos mal pero vamos bien, esa famosa frase, bueno, eso en términos psicopatológicos, o sea, en el campo de la salud mental, se llama la manía, ¿no? Es en realidad una forma, incluso en algunos casos, de psicosis, de desconexión de la realidad. Entonces la manía es como la felicidad plena, a full, tirar la casa por la ventana, tirar la manteca al techo, y suele ser la contracara, ¿sí?, del dolor profundo que algunos sujetos y nuestra sociedad en general no está como capacitada para atravesar, y menos de manera colectiva, porque nos han fragmentado la red social, este neoliberalismo que nos viene colonizando hace tantas décadas. Entonces los individuos no tienen la fortaleza suficiente como para hacerle frente al dolor que hay que tramitar de manera colectiva, no hay otra manera. Claro, lo que pasa quizás es que ese dolor o esa angustia se la toma como una cuestión personal y no como una cuestión social. Entonces el problema quizás radica ahí, en que no es una enfermedad, no es una enfermedad mental producida porque por ese individualismo que se cree, el neoliberalismo. Con todas las letras, Carla. Lo que hace el neoliberalismo es hacerte creer que el problema es de los individuos, de los sujetos, cuando en realidad lo que hace, fíjate vos que el mecanismo sistemático que usa el neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida social es el recorte, la disociación, la fragmentación, fragmenta. Entonces, ahora, cuando todavía estamos viviendo la pandemia, cuando está estallando una guerra en el hemisferio norte, cuando se nos queman los bosques y los recursos naturales, si vos te sentís conmovido y triste, el problema es tuyo, individual, ¿viste? Porque te descontextualizan, te deshistorizan, y si yo te saco de contexto, la verdad es que voy a terminar pensando que vos tenés un problemita vos. Y lo que hago con esto
y lo digo y me refiero a la sociedad en general, es que me desresponsabilizo. Claro. Si yo no tengo nada que ver con tu dolor, como sociedad digo, Claro, la sociedad no tiene nada que ver con el dolor de estas personas que no sé, están tristes, ¿viste? Porque se les murió gente de otra manera, pero de eso no se habla. Porque se contagiaron, pero de eso no se habla. Porque está estallando una guerra en el hemisferio norte, pero de eso no. Todo eso, todo lo que tenga que ver con el dolor, está muy mal visto en esta sociedad. O quizás se lo lleva a otros lugares para desviar la atención a lo que realmente es, a la problemática que realmente es, ¿no? Y que nos interpela como sociedad, como colectivo, como comunidad. Nos atraviesa a todos y... Nos interpela y nos pone sobre la mesa qué entendemos por ser humano, ¿sí? Porque si el ser humano no es un fin en sí mismo, ¿sí? Y cualquier cosa se justifica o se usa como excusa, como decía Eduardo Galeano, como excusa para naturalizar la cantidad de muertes, de contagios por día, de secuelas del COVID, de muertes por las guerras. Cualquier cosa lo justifica, ¿no? Claro, normalizar todo, cosa que, es la nueva normalidad, palabra, o como le llaman, la nueva normalidad, que ya no es nueva normalidad. La nueva normalidad. Vos ahí trajiste una palabra, normalidad. Esto es una de las también de los mecanismos con los que operan estas lógicas neoliberales en salud. ¿Sí? ¿Sabés lo que hacen? Transforman el concepto de salud como sinónimo de normalidad. Y la palabra en realidad normalidad viene de norma y es una palabra de origen matemático, viene del campo de la estadística, ¿no? Se refiere a la frecuencia, ¿no? Entonces, en base a esta idea en donde se asocia lo sano con lo normal, resulta ser, por ejemplo, que lo normal, porque es lo que hay mayor frecuencia estadística, sería, por ejemplo, estar alcoholizado, sería, por ejemplo, que se debería estar violentando mujeres en patotas, como ocurrió ayer o antes de ayer acá en Buenos Aires. Pareciera ser que es normal, ¿viste? Estar consumiendo sustancias que alteran la conciencia para anestesiarse, y esto de lo normal se toma como algo ligado o sinónimo del sano. Así se naturaliza, y por eso te decía, ¿no? Sí. Y aquello que en todo caso tiene que ver con la salud, con la toma de conciencia de las cosas que nos pasan y que generan dolor, pasa a ser lo enfermo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la tristeza, con el dolor, con el duelo que es necesario que tramitemos de manera colectiva para superar o para tratar de elaborar todo lo que venimos viviendo, el duelo pasa a llamarse depresión. Y la depresión es una enfermedad. Por eso, mira, hay un libro que yo tengo con un querido colega del campo de la salud mental, León Benazayac, que se llama Invención de Enfermedades. Invención de Enfermedades, ¿no? Que tiene que ver con la contracara del título de Julio Cortázar en el cuento, ¿no? La salud de los enfermos, y por eso yo te planteaba esto de la patologización, tiene que ver con enfermar a los, entre comillas, sanos, ¿no? Claro. Y digo sanos porque tampoco, a ver, sí, no es que hay individuos que puedan decir yo soy la salud, claro. La salud es un ideal, ¿no? Pero tiene que ver con algo del orden de lo colectivo, de un cierto bienestar colectivo, y que incluye a todos, porque esto de poder estar felices algunos mientras otros están muriendo, la verdad es que no es un concepto de salud mental muy saludable que digamos, ¿se entiende? Claro, pero quizás una depresión colectiva tampoco solucionaría el problema, ¿no? Porque Carla, normalizaríamos también esa depresión, que es lo que pasa con la medicalización, Carla, y demás, ¿no? Esto es muy interesante lo que vos decís, porque yo no estoy hablando de que deberíamos tener una depresión colectiva, ¿sí? Porque entonces estaríamos haciéndole justamente servido en bandeja a la industria farmacéutica para que venda antidepresivos como lo hace, más que lo que se venden, no sé, armas para las guerras. Claro. No, yo estoy hablando de tramitar de manera colectiva un duelo. Bien. Que no es lo mismo. Bien. Un duelo frente a las pérdidas que hemos vivido. El duelo no es sinónimo de depresión, todo lo contrario, la depresión en todo caso es una problemática grave de la salud mental, sí, y yo no estoy diciendo que nosotros padecemos de manera colectiva de duelos, de depresiones. No, está bien, está bueno hacer la aclaración, sí. Hagamos la aclaración. Sí. No, la depresión es una enfermedad muy ajena, y lo que más estamos viendo en este momento no es depresiones, sino manía.
sí, Bien. que es la contracara. Oyeron hablar del famoso síndrome bipolar, Sí. la manía depresiva. Sí. Bueno, lo que estamos viendo a nivel de frecuencia estadística son reacciones maníacas en la mayoría de la sociedad, que no quiere aparentemente darse por enterada que estamos padeciendo de muchos dolores, por muchas pérdidas, por muchas políticas a nivel mundial, que guiadas por las lógicas del mercado subordinan el bien del ser humano a cuestiones vinculadas con el mercado armamentista, el mercado de industria farmacéutica, el mercado. El mercado regula nuestras vidas y el dios mercado se ha transformado en digamos, en una característica de la época. Entonces, quiero que esto quede bien aclarado. Bien, ¿No bien, es? sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó aclarado? Sí. Gabriela, una pregunta. Soy Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, soy técnico en estadística y tengo a cargo la parte administrativa de la guardia de un hospital. Mira. Y en estos 2 años he perdido mis padres, mi mejor amigo, compañeros, colegas, médicos, enfermeros. Claro. Y a pesar de todo, por ahí festejábamos el alta de cualquier paciente. Obvio. ¿Cómo que no hay que festejar la vida sin perder de vista el contexto, las historias y las complejidades? Sí, yo no estoy, ese tipo de reacciones son absolutamente lógicas. En un proceso de duelo, esto te lo quiero aclarar, Luis, para que no pienses que vos sos un maníaco. En un proceso de duelo, el dolor que se va tramitando, yo siempre hago la comparación, en realidad lo describía Freud, pero yo lo comparo con son procesos, viste, como las olas del mar, ustedes que están en Mar del Plata, viene una ola de dolor muy grande, una ola muy grande de dolor y después cede, y hay una cierta calma hasta que viene otra ola de dolor muy grande. Así se va haciendo el trabajo de duelo, que lleva mucho tiempo y mucha energía psíquica, a veces lleva entre 1 año y medio y 2 años. Así que, Luis, si vos has perdido a tus padres por el COVID, y fíjate vos, ¿no?, que mirá lo que me estás diciendo, te dedicás a estadísticas en un hospital. Si nosotros realmente asociáramos la normalidad con la salud, por una cuestión estadística, tener COVID sería algo normal, es decir, lo estaríamos asociando con algo del orden de la salud. ¿Sí? Si es normal, viste que hoy en día se dice, si es normal está sano. Sí. Es normal agarrarse COVID, es normal morirse de COVID. Sería hasta normal y saludable morirse de COVID o terminar terapia intensiva con un respirador o con complicaciones post-COVID como estamos viendo ahora. Porque lo normal se ha asociado directamente a la salud y no es así. Es un concepto extrapolado de un campo hacia el otro con intenciones ligadas a distorsionarnos la mirada al servicio de estas lógicas neoliberales que tienen que ver con pensar a la salud no como un derecho, sino como una mercancía, ¿no? Gabriela, te vamos a agradecer como siempre de acompañarnos en Sanos de la Azotea, hoy metiéndonos con la salud de los enfermos, con este análisis que vos siempre haces de la salud mental, y donde se abren un montón de abanicos, ¿no? Lo que contaba Luis, también digo, hoy vos analizabas, ¿no?, la cuestión de la manía, y justo hoy nos pusiste ahí en discusión, ¿no? Arrancamos, estamos en carnaval y hoy Carnavales, hicimos tratar de reivindicar también un espacio histórico, ¿no?, como pueblo, de algo que en algún momento la dictadura prohibió también, ¿no? Entonces... También. Pero qué interesante esto que está diciendo Pablo, ¿no? Bueno, yo lo que quiero que quede claro es que en un trabajo de duelo también puede haber momentos de alegría. Claro, totalmente. Sí. Tampoco sería saludable. Sí, quedó bien claro, ¿no? Esta alegría falsa, ¿no? Esta alegría falsa que todo el tiempo el mercado plantea, ¿no? Impostada y basada en el negacionismo, en la descontextualización. Claro, poder separar quizás esa alegría que el capitalismo, que el neoliberalismo nos impone, y esa alegría, en cambio, que sí nos ayuda a transitar esa enfermedad o ese duelo, a transitarlo de una mejor manera. Una manera más sana, si se quiere. Sí, ¿no? En la medida en que sea colectiva y que no se apoye en el negacionismo, insisto. Claro. ¿Sí? Yo creo que lo que hay que tratar de
de una de las cosas que sobre las que hay que volver y tratar porque nos han expropiado de la posibilidad de sentir tristeza y estar dolido. Claro. Así como nos expropiaron en su momento de los globos amarillos, ¿viste? Bueno, también nos expropiaron de esto. Y la verdad es que estar dolido y estar triste forma parte de la vida. Claro. ¿Sí? Tampoco permitir que nos roben el concepto de alegría, apropiándose de esto de que alegres solamente pueden estar. No, también tenemos derecho a estar alegres y felices, pero no a costa del negacionismo, de normalizar y naturalizar el dolor y la muerte, las pérdidas. No, a costa de eso no es saludable. Sí. Un abrazo muy grande, Gabriela. Nos estamos ya yendo aquí de Radio Comunitaria de la Azotea, así que nos vamos a estar ahí encontrando como siempre. Cómo no, va a ser un gusto. Además nos están yendo, están volviendo. Me encanta. Sí, nos estamos yendo de esta vuelta. Sí, claro. De este martes. Sí, Pablo, sí. Carla y Luis, un gusto enorme. Les mando un abrazo grande desde Buenos Aires. Un abrazo fuerte. Bueno, nos vamos yendo. Le agradecemos muchísimo a Pablo Guzzo. Antes quiero aclarar, Sí. quiero presentar quién es Gabriela.